esta noche tenemos el privilegio de tener un taller. Me vino a la mente esa idea, hablando con el hermano Oreste, de hacer algo diferente esta noche. Normalmente el pastor Pedro nos ha pedido que una vez al mes tengamos participación en los cultos, por lo menos una vez al mes que tengamos una parte, que el Ministerio de Jóvenes tenga el tiempo de alabanza y también el tiempo de enseñanza bíblica. Y para esta noche tuvimos algo diferente. En vez de tener sencillamente un culto de predicación, quisimos hacer un taller y el tema que nos vino al corazón fue de memorizar la Biblia. Y es un tema que está latente entre nosotros los jóvenes y lo hemos dividido en tres partes. La primera parte es el por qué memorizar. ¿Por qué memorizar? La primera parte del taller. La segunda parte vamos a tener un tiempo breve para que los hermanos que han memorizado versículos bíblicos del pasado, ahora sea el momento de ustedes compartirlo con nosotros. No es un testimonio de cómo llegar a ese versículo. Es sencillamente decir la cita y el versículo. No es cómo el Señor te tocó, no. Lo que queremos escuchar es solamente el texto, porque entendemos que el versículo en sí mismo va a impactar nuestras vidas. Y finalizando, vamos a compartir con ustedes, después de ese tiempo, la tercera parte final vamos a compartir brevemente estrategias de cómo memorizar la Biblia, como consejitos que le pueden ayudar a empezar en esta disciplina de memorizar la Biblia. Pero vamos a iniciar este tiempo con el por qué memorizar, y va a ser con el hermano Oreste Novoa. El Señor le bendiga. Hermano, buenas noches. Si alguno de ustedes no tiene la hoja de apoyo, por allá atrás tenemos al hermano Edward que tiene, y también Carlos está señalando las Biblias, si alguien necesita una Biblia. Si alguien necesita, que levante la mano, una Biblia o el material de apoyo. Parece que todos tienen. Bien. Voy a comenzar pensionando una notica que enviamos, un artículo que enviamos acerca de una joven de 20 años en Estados Unidos que ella memorizó 6,000 versículos, 6,000 versículos para una competencia. Y ella dijo que cuando tú haces una memorización así intensa, tú no vuelves a ser igual. Y eso es interesante, ¿verdad? Que podamos evaluar el caso de ella. Muchos creyentes, estoy leyendo una cita, comparan la disciplina espiritual de la memorización de la palabra con un martirio o con una tortura. ¿Verdad que sí? Dice ese autor. Tal vez porque asociamos la memorización con los esfuerzos de memorización que se requerían en la escuela. Hermano, yo creo que sí, que eso pasa, ¿verdad? Que a veces no estamos tan motivados a memorizar escritura por ese pasado, ¿verdad? Doloroso, por ese pasado de trabajo aburrido. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra y quizá cómo podemos ser motivados con el ejemplo de otros y con lo que el Señor mismo dice en su palabra sobre la memorización bíblica y la meditación que van de la mano. Ustedes tienen ahí su material, vamos a orar y entonces vamos a desarrollar allí este tema. Oremos. Padre, bueno, gracias por tu fidelidad, por tu bondad para con nosotros, Señor. Y agradecemos porque hoy domingo hemos podido congregarnos y ahora estamos de nuevo aquí también. Y gracias por tu palabra que ha sido predicada y que ahora va a ser presentada también. Permita que podamos ser animados y retados con ella. Que este tema de la memorización y de la meditación podamos ver la importancia, podamos ver que tú quieres que lo hagamos, podamos ver los resultados y las bendiciones, Padre, que los que estemos aquí presentes podamos animarnos y empezar esa aventura de poner la palabra, tu palabra en nuestras mentes y corazones y ver los resultados, Señor, de ella obrando y dándonos poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ustedes tienen allí
en esta hoja esta cita de Colosenses 3:16 y es la parte A, la primera parte, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y dice el versículo, continúa, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué necesitamos renovar nuestra mente con la palabra? ¿Por qué razón? Todos tenemos áreas de rebeldía, ¿verdad? Todos nosotros en medio de un mundo de pecado tenemos luchas con el pecado y somos rebeldes. Y eso viene fruto de no pensar bíblicamente. Esa es una de las razones, no pensamos bíblicamente. Y yo quiero ahora darles un reto. Vamos a pensar ahora en un área de pecado en tu vida personal, ¿verdad? Eso se va a quedar entre tú y el Señor. Y aplícala a esta definición que tenemos ahí en el material de Paul Tripp, de su libro Instrumentos en las manos del Redentor. Piensa en un área de pecado en tu vida y compáralo con esta definición que vamos a leer. Dice ahí, pongan en esa raya, dice que la rebeldía, en la raya rebeldía, es la tendencia natural de entregarse a las mentiras de estos tres elementos: la autonomía, la autosuficiencia y el autoenfoque. Rebeldía es la tendencia natural de entregarse a las mentiras de la autonomía, autosuficiencia y autoenfoque. Y la primera, vamos a ver, dice, la autonomía, tengo el derecho de hacer lo que quiero cuando quiero. El pastor esta mañana decía que nosotros a veces queremos dirigir a Dios al orar, y eso es parte de esa soberbia, ¿verdad? Y de ese orgullo, de que nosotros sabemos lo que más conviene. Ese es el primer elemento, autonomía. El segundo, autosuficiencia. Autosuficiencia. Yo tengo todo lo que necesito y por eso no tengo que depender de nadie ni someterme a nadie. El tercer elemento, autoenfoque. Soy el centro de mi mundo y está bien que viva para mí mismo y que haga lo que me trae felicidad. Y hermanos, al evaluar esa definición, concluimos que nuestra mente necesita urgentemente ser renovada con la palabra. Y eso es a donde nos lleva este versículo de Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Nos enseña que estamos en falta con el Señor por no dejar que la palabra obre en nosotros como debería. Estamos en falta por no dejar que la palabra obre en nuestros corazones como el Señor quiere. Y este texto nos ayuda a ver aspectos de la renovación mental o del pensar bíblicamente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Bueno, vamos a ver en primer lugar, ustedes tienen allí, permite que la palabra habite cómodamente y en confianza en tu mente. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y este verbo more es una orden, un mandato, ¿verdad? Es un imperativo y significa habitar en casa. Pongan ahí esa raya, en casa. Esa es la idea de este verbo morar. Habitar en casa. Y miren lo que el Señor quiere que hagas, y no tienes otra opción porque es una orden, dijimos, es que te apegues tanto a la palabra que habrá cierta confianza y cierta comodidad de la palabra en ti, en tu ser. La palabra debe sentirse cómoda y en confianza dentro de tu mente, como cuando tú estás en casa. El creyente debe implantarla profundamente en su mente para que controle sus pensamientos. Y la palabra debe habitar cómodamente y en confianza en ti. Vamos a suponer que tú me invitas a pasar 2 días en tu casa. Hermano Orestes, venga para que pase 2 días en casa. Y mira, por más que tú me digas que me sienta cómodo, que me sienta en confianza, yo voy a ser cuidadoso, ¿verdad?
porque no es mi casa. Yo trataré de no durar mucho tiempo en el baño, de no hacer nada impropio, de no hacer reguero, de no abrir la nevera ni cocinar sin permiso, de no usar la lavadora, ¿verdad? Sin permiso, de no entrar a las habitaciones, no abrir gavetas, ni voy a usar el televisor, ni la computadora, ni tampoco voy a tomar la llave del carro y usarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no estoy en casa, no estoy en mi casa. Entonces eso nos pone a pensar en esta idea de cómo el Señor quiere que la palabra se sienta dentro de ti. Vamos a ver la otra palabra de este verbo, de este versículo, la palabra de Cristo: more en abundancia. Dice allí, otra traducción es en gran medida. Y no solo el creyente debe apegarse a la palabra, sino que también debe tener pongan esa raya, un gran conocimiento de ella. Debemos tener un gran conocimiento de ella. La palabra de Dios que nosotros aprendemos, el Espíritu Santo la va a usar al hablarnos y para guiar nuestras vidas. Él puede hablarnos efectivamente dependiendo, hermanos, de qué tanto conocemos de su palabra. Y por eso debemos memorizarla, escucharla, leerla, meditarla. Cuando la palabra habita en tu mente cómodamente y en confianza y abundantemente, traerá como resultado que tú pensarás como Dios, tú pensarás bíblicamente, que debe ser la forma normal de pensar. ¿Y cómo hacemos para que la palabra habite en nuestras mentes cómodamente y en confianza? Y que traiga como resultado que renovemos nuestras mentes, ¿verdad? Hablamos de estamos en un mundo maldito por el pecado y somos seres pecadores, y la tendencia natural es que vamos a accionar y a pensar pecaminosamente. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? ¿Cómo vamos a renovar nuestras mentes? Bueno, a través de la memorización y de la meditación de lo que lees. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo aprendí a ir a la palabra todos los días. Y yo iba a la palabra, y yo recuerdo que yo leí, era un corredero siempre, yo iba a la palabra, tenía mi tiempo de lectura, oraba y salía corriendo porque la guagua me recogía, la guagua de la compañía donde yo trabajo me recogía a una esquina en la Núñez de Cáceres donde yo vivía, y yo brincaba la verja y salía corriendo, y la guagua siempre estaba allí esperándome. Y eso era una rutina diaria, yo leía la palabra, pero ¿saben algo? Yo me di cuenta, pasando tal vez 2, 3 años, yo me di cuenta que yo no crecía. Y yo decía, wow, pero yo estoy poniendo tanto empeño y yo no crecía. Y realmente había un elemento que faltaba. Y era ese elemento de pensar en lo que yo leía, de meditar, ¿verdad? Y que es algo que la memorización ayuda, te lleva a eso. Era un elemento que no estaba y que el Señor en su gracia me permitió darme cuenta. Yo dije al inicio, dice una frase de Whitney, de Donald Whitney. Él dice que muchos creyentes, el autor del libro de Disciplinas Espirituales, muchos creyentes comparan eso de memorizar, esa disciplina, con un martirio, con una tortura, ¿verdad? Con un castigo. Y es por la comparación con lo que tenemos que hacer en la escuela, con las tareas. Y eso era mucho trabajo, era aburrido y de poco valor. Pero a veces, hermanos, también usamos la excusa de que yo tengo una mala memoria. Yo tengo una mala memoria y yo realmente tengo una mala memoria, pero ¿qué tú harías si yo te ofrezco 1,000 pesos por cada versículo que memorices en los próximos 7 días? ¿Qué tú harías? Se acaba la mala memoria, ¿verdad? Hermano, ¿tú crees que tu actitud hacia la memorización, oye, pero el tema financiero, ¿verdad? No ha motivado? ¿Tú crees, oigan esta pregunta, ¿tú crees que tu actitud hacia la memorización de las Escrituras
¿Y tu habilidad para memorizar mejoraría ante esa motivación? Hermanos, cualquier recompensa financiera, dice Whitney, sería mínima comparada con el valor de la acumulación del tesoro de la palabra de Dios depositada en tu mente. Y este Señor, ¿verdad?, nos está motivando a la realidad de la importancia de la palabra. Hermano, permite que la palabra de Dios habite cómoda, en confianza y abundantemente en tu mente. En segundo lugar, vamos a ver beneficios de memorizar las Escrituras. También del libro de Whitney, Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Bueno, primero, fortalece tu fe. Primer beneficio, las Escrituras, memorizar Escrituras fortalece tu fe. Ustedes tienen ahí esta frase interesante. La fe es la respuesta a la raya, pongan esa raya, a la tensión. La fe es la respuesta a la tensión entre la doctrina y la experiencia. Vamos a ver. Tensión, correcto. Vamos a ver, la fe es la respuesta a la tensión entre la doctrina y la experiencia. Miren estos ejemplos para que podamos evaluar esa frase de él. Un ejemplo, conectado, ¿verdad?, con lo que vimos esta mañana. Pruebas y dificultades. Las pruebas y las dificultades en el diario vivir son algo normal en el creyente. ¿Qué dice la doctrina? Que yo debo enfrentarlas con sumo gozo porque me van a traer madurez y paciencia, ¿verdad? Pero ¿qué dice la experiencia? La experiencia me dice que en medio de la prueba y las dificultades, me dice que me preocupe y me afane. ¿Se entiende esa tensión? Entonces dice que la fe va a ser la respuesta a esa tensión. Yo tengo que tener fe y creer lo que dice la doctrina, lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es? Que yo debo enfrentarlas con sumo gozo. Gracias, Señor, porque esto me va a traer paciencia, me va a hacer un creyente más paciente y me va a hacer un creyente más maduro. Otro ejemplo, la doctrina dice, obedece y sométete a tus autoridades. ¿Y qué me dice la experiencia? Yo tengo mi propio plan y opinión. Y si obedezco, me limito. ¿Ven esa tensión, verdad? La palabra me dice una cosa, yo tengo otra idea por ser un pecador. Hermanos, ¿por qué la fe es la respuesta a esa tensión? Porque tiene su base en la palabra de Dios. La fe está basada en la verdad objetiva que tiene su gran valor en su objeto, que es Dios. Por eso la fe debe superar y aplastar la experiencia. Es lo que debe ser. La fe debe superar y aplastar la experiencia. La fe debería pararnos cada vez que somos tentados a violar un principio bíblico. ¿Tú quieres ver tu fe fortalecida? Disciplínate para memorizar las Escrituras. La memorización fortalece tu fe. ¿Por qué? Bueno, porque repetidamente refuerza la verdad a menudo cuando tú la necesitas oír de nuevo. Este joven vino a Cristo con un pasado de inmoralidad sexual y él tuvo la ayuda, la bendición de que alguien le dirigió en discipulado y justo al convertirse él empezó a memorizar escrituras y memorizó como 200 versículos que tenían que ver con este tema de la pureza sexual. ¿Y saben lo que pasó? Eso fortaleció su fe. Eso fortaleció su fe contra las tentaciones. Entonces, este primer beneficio nos lleva a pensar y evaluar la importancia, ¿verdad?, de memorizar escrituras. Ella fortalece tu fe. En segundo lugar, vemos que suple guía espiritual y poder. La memorización suple guía espiritual y poder. Dice el Salmo 119, 24, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y miren, así como el Espíritu Santo saca verdades espirituales
del banco de nuestra memoria para usarlos al aconsejar a otros o al testificarle o predicarle a otros, bueno, pues por igual, así también el Espíritu Santo las trae a nuestras vidas para proveernos guía y consejo espiritual. Cuando las escrituras están almacenadas en la mente, pongan esa raya ahí, cuando tú tienes las escrituras almacenadas aquí en tu mente, están disponibles para que el Espíritu Santo las tome y las traiga a tu atención cuando más las necesitas. Y esa es la razón por la que el autor de los Salmos escribió en el Salmo 119:11, un salmo que muchos no lo sabemos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo atesoro en mi memoria tu palabra y eso me va a ayudar a no pecar contra el Señor. A veces tú sabes que estás pensando o mirando algo que tú no debes, pero tú le añades poder contra la tentación cuando un versículo específico es traído a tu mente. Por ejemplo, Colosenses 3:2, que dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero hermanos, a veces somos tentados a ver cosas que no debemos en la calle o en el internet o en el televisor. Y miren el Salmo 101, versículo 3. Ese es un recordatorio, Salmo 101:3, de lo que el Señor quiere que tú practiques. Dice así, Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Miren, hermanos, hace 15 años, más o menos 15 años, un grupo de la IBC empezó a memorizar un listado de 42 versículos. Y era un versículo por día y se descansaba los domingos. Era bien interesante el sistema. Y eran con, algunos seguro que recuerdan, eran con las repeticiones, 25 veces el primer día, 20 veces y así. Y hubo un joven que él testificó que él estaba viviendo uno de sus mejores momentos en su vida cristiana por el poder espiritual que la palabra de Dios le daba al memorizarla intensivamente en una forma diaria y consistente. Entonces realmente la palabra de Dios suple guía espiritual y poder. En tercer lugar, otro beneficio es que la memorización estimula la meditación. Como yo decía, son dos cosas que van de la mano, van juntos. Estimula la meditación. Y uno de los grandes beneficios de la memorización de la escritura es que provee, me encanta esta palabra, combustible para la meditación. La memorización de las escrituras, un beneficio es que provee combustible para la meditación. Cuando tienes un versículo memorizado, puedes meditar en él donde quiera, a cualquier hora del día o de la noche. A veces yo me despierto, voy al baño en medio de la noche y cuando regreso, quizá puede venir algún pensamiento algo que estoy por hacer o alguna situación. Y yo lo que entiendo que debo dormir, ¿y qué yo hago? Yo traigo porciones de la palabra a mi mente y eso, ¿verdad?, me ayuda a meditar y es una forma como entonces mi mente se concentra y puedo quedar dormido muy fácil. Y es una oportunidad de tener comunión con el Señor en ese momento. Mientras buscas porciones de las Escrituras para memorizar, debes seleccionar versículos de un tópico particular donde el Señor está ahora trabajando en tu vida. Por ejemplo, si tu fe es débil, memoriza versículos sobre la fe. Si estás luchando con un hábito, busca versículos que te ayudarán a experimentar victoria sobre ese hábito. Y hermanos, alguna sugerencia para memorizar versículos. Ahorita Manuel va a hablar, ¿verdad?, de ese tema. Pero miren alguna sugerencia rapidito. Escribe los versículos en fichas o en tu celular. Tenlo ahí a mano, en fichas o en tu celular. Memoriza el versículo perfecto, palabra por palabra,
con cada referencia. Yo soy malísimo recordando números, pero se puede, hermanos. Si yo puedo, cualquier persona puede, definitivamente. C, busca a alguien a quien le rendirás cuenta. Eso es súper importante, eso es de gran motivación. Encontrar a alguien a quien tú puedas rendirle cuentas de tu memorización, de que vas a memorizar un versículo por día, por ejemplo, o un versículo por semana. Y trata de reunirte con esa persona, o tal vez por teléfono, ¿verdad? O por la computadora, o por WhatsApp, y repasen los versículos juntos. Eso es una forma interesante, ¿verdad? Y motivadora de rendir cuentas diarias. D, repasa cada día algunos de los versículos que has memorizado y medita en ellos. Y ese es otro propósito bueno, lo que ya tú has memorizado, repásalo y medita en ellos. Hermano, cuando la palabra habita en tu mente, cómodamente, en confianza y abundantemente, traerá como resultado que pensarás como Dios piensa, pensarás bíblicamente. Ya dijimos eso. ¿Cómo hacemos que la palabra habite en nuestras mentes cómodamente y en confianza y que traiga como resultado que pensemos bíblicamente? Bueno, a través de meditar en lo que lees. Dice Whitney que meditación es pensar profundamente en las verdades y realidades espirituales que están reveladas en las Escrituras. ¿Con qué propósito? Bueno, para entendimiento, aplicación y oración. Entonces, acabamos de ver esos 3 beneficios de memorizar Escrituras. En tercer lugar, medita la palabra de Dios día y noche. Ustedes lo tienen ahí, el tercer punto, Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita, en su ley medita día y noche. En la ley de Jehová está su delicia. Y todos nosotros tenemos cosas en las cuales nos deleitamos. A veces, un buen ejemplo podría ser comidas. Hay comidas que a nosotros nos encantan, que nos gustan. Y esa es la idea, que esas cosas, que la palabra de Dios sea algo así en la cual tú te deleites y que tú te sientas bien pasando tiempo en esa actividad. El señor Barrett, en su libro Comenzando desde Moisés, nos da otras informaciones. Él dice otra definición de meditación. Él dice, hablando aquí del Salmo 1, versículo 2, el hombre dichoso, feliz, bienaventurado es el que se deleita en la ley de Jehová y en su ley medita día y noche. La palabra meditar tiene la idea de estar consumido o preocupado, pongan esa raya, con algo. Esa es la palabra meditar, ¿verdad? Tiene la idea de estar consumido o preocupado con algo, como cuando en la noche tú no puedes dormir y tú tienes un problema en la mente y por eso no puedes dormir y tú le das mente a eso por arriba, por abajo, por los lados, por todo lo... Bueno, esa es una forma de meditar negativamente. Evaluemos lo que es meditar positivamente. El hombre bienaventurado o dichoso no puede sacar la ley fuera de su mente. Meditación bíblica es el llenar la mente con la palabra de Dios. Y dice este hermano que tristemente los devocionales consisten en algunos versículos antes de salir de la casa, al comenzar un día ocupado, o algunos versículos antes de irme a la cama después de un día muy ocupado. O tal vez agrego yo la lectura de un devocional, ¿verdad? Del pan diario, que debería ser, que no está mal, ¿verdad? Debería ser un extra, no tu tiempo principal de meditación, porque eso es lo que otro ha meditado y a veces nos acostumbramos a simplemente leer lo que otro ha meditado y no creamos ese hábito de meditar. Alguien decía que el pan diario debería ser, o los devocionales deberían ser un postre, usaba esa ilustración, no nuestro plato principal, por el punto de la meditación. Hermanos, la cantidad de bendiciones que recibimos de la Biblia y nuestro entendimiento bíblico dependerá de cuánto tiempo meditemos en lo que leemos. Y esa era la razón quizá por la cual yo tenía el hábito bueno de ir a la palabra y leer, pero como no meditaba, quizá no le sacaba provecho
a la palabra de Dios. Sencillamente meditar es pensar, y pensar toma tiempo y es trabajo. Muchos creyentes no le sacan nada a la Biblia, no porque sean ignorantes, sino porque no piensan en lo que leen, dice Barrett. Esto muestra irreverencia a la palabra santa de Dios. Cuando no entendemos algo, él dice, es importante que hagamos una pausa y le pidamos al Maestro, al Espíritu Santo, que nos explique. No te rindas rápido, dice él. Recuerda que el propósito de las Escrituras es para revelar la verdad de Dios, no para ocultarla. Toma tiempo para orar y pensar con tu Biblia abierta. El tiempo es como el dinero. Oigan esta ilustración. No tenemos mucho para gastar, pero de una forma u otra tenemos dinero para gastar en las cosas que realmente queremos y tenemos. Y realmente nosotros tenemos tiempo para gastar en las cosas que son más importantes para nosotros, aunque haya limitación de dinero. Si verdaderamente estás de acuerdo con el salmista que la palabra de Dios es más preciosa que el oro, vas a querer pasar tiempo pensando en ella como sea posible. Miren una notica que ustedes tienen ahí en el material de apoyo de este señor Wayne Golson. Es un pastor y él dice, todos hemos creado hábitos de pensamiento incorrectos, todos. Pensamientos de desánimo y queja, pensamientos inmorales, de orgullo, defensivos, de amargura, materialismo, etc. Cuando trabajas con la palabra, meditando, te vas a dar cuenta que empezarás a pensar los pensamientos correctos en lugar de los incorrectos. Yo voy a memorizar porciones y voy a meditar en ellas y entonces se va a dar este trabajo, ¿verdad? De que voy a quitar los pensamientos incorrectos y voy a poner los pensamientos de Dios. Recuerda que tú llegaste a este estado de forma de pensar por un proceso. Por igual, para pensar bíblicamente, debes pasar por un proceso para tener victoria en esa área. Y miren esa pregunta ahí al final, ¿qué cosas hacemos que realmente no promueven la meditación? ¿Qué cosas hacemos que a veces no permiten que podamos renovar nuestra mente, ¿verdad? Que no permite que podamos pensar bíblicamente? Bueno, lo primero que haces en la mañana, antes de irte a los quehaceres, al trabajo, a estudiar, dice mucho de tus prioridades. Alguien decía eso. Dime qué piensas o haces en tus momentos libres y eso dice las cosas que son importantes para ti. Eso lo escuchamos ahora en el entrenamiento de consejería. Y dice A.W. Tozer, ustedes lo tienen ahí, cualquier cosa que me aleje de la Biblia es mi enemigo, sin importar lo ofensivo que parezca. Lo inofensivo que parezca. Hermanos, nos exponemos muchas veces a mucha basura que va en contra de una mente que quiere pensar bíblicamente. Pero a veces nos exponemos a cosas que son sanas, pero que tampoco ayudan a tener una mente que piensa bíblicamente. Y decía este autor que si lo que hacemos al llegar del trabajo es pasar los días, semanas y meses sentados mirando el televisor o en el internet o en la computadora o en el teléfono conversando. Hermanos, él dice, no es posible tener una mente bíblica si eso es en lo que invertimos la mayoría del tiempo después del trabajo. Y la idea es que hagamos un compromiso con el Señor y con otros hermanos creyentes para alejarnos de todo lo que no nos ayuda a pensar bíblicamente. Para terminar, ¿por qué la palabra de Dios no habita cómodamente y en confianza en tu mente? ¿Por qué no memorizo las escrituras como debo? ¿Por qué no practico la meditación bíblica? ¿Es esa la razón por la que no pienso bíblicamente? Y tenemos aquí esta cita de Jim Baird. Dice, una persona que no está en paz no está bien. Un hombre que pasa tiempo diario aprendiendo en su palabra será conocido por la paz de su alma. La reflexión en oración
sobre la sabiduría, el poder y la soberanía de Dios, calma el corazón. Esa reflexión, ese meditar en esa característica de Dios va a calmar, va a tranquilizar nuestro corazón. Una persona sin paz, constantemente agitada e inquieta, no conoce a Dios bien. Vamos a orar, oremos. Padre bueno, gracias por la oportunidad de evaluar estas enseñanzas de otros hombres con respecto a la memorización y la meditación. Y reconocemos, Padre, que estamos en falta delante de ti porque no estamos siendo tu palabra como deberíamos. Porque siempre hay algo más que podemos hacer en esto de cambiar nuestra forma de pensar a través de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos gracia y ayuda para que como un cuerpo podamos ser de ayuda los unos a los otros para involucrarnos en esta meta de memorizar más escrituras, de meditar más en las escrituras y de esa forma continuar con ese trabajo de renovar nuestras mentes. Denos la gracia, Padre, y continuar ahora con nuestro hermano Manuel para que podamos seguir meditando y pensando en este tema. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Hemos recibido el fundamento de la importancia de memorizar la Biblia. Ahora vamos a tener una presentación breve de estrategias. Ya hablamos de por qué, hablamos del fundamento. Ahora queremos terminar este tiempo dando algunos consejos o estrategias que le pueden ayudar a ustedes de memorizar la Biblia. Yo espero que para este momento ya ustedes hayan decidido en sus corazones, yo quiero memorizar la Biblia. O sea, yo quiero memorizar pasajes bíblicos, que ya con lo que se ha dicho esta noche, con todas las personas que ustedes han escuchado, del versículo de memoria, ustedes digan, wow, yo también quiero participar en eso, yo quiero también ser ayudado por el Señor, grabando, guardando su palabra en mi vida, en mi mente, para que el Señor me cambie por dentro. Y la palabra de Dios memorizada es una tremenda herramienta. Entonces vamos a dar algunos consejos o estrategias que les pueden ayudar en este ejercicio o disciplina. El primera estrategia que yo quiero compartir con ustedes es escoger un versículo que aplique a su situación actual. Ya el hermano Oreste lo mencionó eso. ¿Qué es lo que usted está pasando, hermanos? Si es un problema financiero, busque versiones en la Biblia que traten de la provisión del Señor. Busque versículos que Dios provee. Empiece a aprender esos versículos. Empiece a decirlo de memoria. Y esos son los versículos que usted debe tener en mente, memorizar. Es un versículo que sea relevante a su vida, que lo pueda aterrizar inmediatamente a lo que usted está pasando en su vida. Sea lo que sea. Le falta fe, está teniendo un problema con pensamientos inmorales. Yo recuerdo recién convertido que en la mañana, cada vez que yo me despertaba, y cada vez que entraba a mi carro, al carro de mi padre, cuando iba al colegio, me venía un pensamiento inmoral. Y yo recuerdo que yo citaba Filipenses 4:8 de la mente, lo decía. Por los demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es digno de reporte, buen reporte, en esto pensar. Y yo mismo me lo decía esa versión de memoria, y esos pensamientos inmorales se desaparecían. Pero eso no fue un día nada más. Eso fue varios meses. Cuando venía el pensamiento, decía la versión de memoria en mi mente. Y poco a poco el Señor empezó a usar eso en mi vida, a limpiar mi mente que estaba impura, muy ensuciada de esos pensamientos. Y esos versículos empezaron a limpiar mi mente. Así que ese versículo en ese momento era para mí relevante. En segundo lugar, hermanos, empiece con porciones pequeñas. No empiece con un capítulo entero. No arranque con Juan 11, no empiece con un libro entero de la Biblia. Empiece con un versículo pequeño. No sé, para que no se desanime. Empiece con porciones pequeñas. Y luego, entonces, con ese versículo que usted escoja, divídalo en pedazos. Si tiene que empezar con las primeras 5 palabras, la primera oración, por ejemplo, memorice esa primera oración, bien, perfecta. Luego siga hasta que tenga todo el versículo memorizado, como el hermano Oreste ya ha recomendado. Esa es la segunda estrategia, que empiece con porciones
pequeña. Y luego que ya tienes esa parte, trate de memorizar el versículo completo. Otra estrategia, hermano, que quiero compartir con ustedes es escribir el versículo. Escribe el versículo que está memorizando en un papel. Pero no lo escribe una sola vez, escríbelo todas las veces que sea necesaria. Escríbelo en un cuaderno, escríbelo en una nota, escríbelo en muchos lugares. Y todo el fin es de que el versículo pase primero por su mente, luego por su mano al papel. O sea, la idea es que ese versículo pase por usted para que eso lo ayude a memorizar el versículo. Esa es la segunda estrategia. En tercer lugar, hermano, recita el versículo en voz alta. Ya lo hicimos esta noche aquí. Por ejemplo, mi esposa y yo nos estamos recitando versículos en el camino al colegio, al trabajo. Y ese ejercicio, esta estrategia nos ayuda a fijar más el versículo en nuestras mentes. Decirlo en voz alta te reta a ver si tú te lo sabes de verdad o no. Porque es muy fácil yo decirlo de memoria con la Biblia abierta ahí. Pero cuando yo lo digo a otra persona de memoria recitándolo, eso pero me lo sé o no, me lo sé o no. Y eso te puede ayudar a grabarlo en tu mente también, recitarlo de memoria en voz alta. Otra estrategia, hermano, que quiero compartir con ustedes es incorporar el versículo en sus oraciones. El pastor Pedro duró un buen tiempo los miércoles compartiendo de orar las escrituras. Y es una manera también de memorizar, otra estrategia para memorizar la Biblia. Por ejemplo, estamos memorizando versículos que tratan de la fe. Oye, incorpórese esos versículos de memoria en sus oraciones. Señor, tú dices en tu palabra que los discípulos pidieron que aumente nuestra fe. Señor, yo también te pido lo mismo. Que los discípulos aumenta mi fe. O sea, la idea es orando las escrituras, memorizadas también. Y en esa oración, hermano, tú puedes pedirle al Señor que te ayude a entender y a aplicar el versículo en tu vida. Eso es lo primero que tú puedes decir al Señor. Estás memorizando un versículo. Mientras estás memorizando el versículo, pide al Señor, Señor, ayúdame a entenderlo. Ayúdame a entenderlo y mientras lo entiendo, que yo pueda aplicarlo a mi vida. Y también le puedes pedirle al Señor que te ayude a guardar el versículo en tu corazón y en tu mente. O sea, que te ayude a memorizarlo. Otra estrategia, hermano, que queremos compartir esta noche es de colocar el versículo en todo lugar. Todo lugar. Hay un versículo que te está memorizando. Bueno, pues ponlo en todo lugar. Ponlo en tu oficina, ponlo en el espejo de tu baño, donde se cepilla los dientes para que puedas leerlo. Ponlo en el closet mientras está cambiando. Todo lugar que te pueda pensar, para que lo tenga ahí siempre. En la laptop, ahí mientras estás digitando un trabajo para la universidad o para el colegio, para que lo puedas simplemente ver otra vez y seguir leyéndolo y meditándolo hasta que lo tenga grabado en tu mente. Finalmente, hermanos, todo lo que hemos dicho hasta ahora, la idea es de que esta estrategia, la que sea que funcione para ti, no es que tenemos que hacer todo eso, no es que tenemos que escribirlo, no es que tenemos que recitarlo en voz alta, sino que sea lo que tú vayas a usar, la estrategia que tú vas a utilizar, el deseo que tenemos para ustedes es que se lo puedan memorizar, se lo puedan grabar en su corazón, lo puedan guardar en sus mentes. Por lo tanto, cualquiera que sea su estrategia, sea escribirlo, sea recitarlo, sea orar, sea llevarlo donde tú estés, es que a través de la repetición se te pueda grabar en tu mente. Y eso te va a ayudar a crecer espiritualmente. Así que ese es queríamos compartir esta noche con ustedes este taller, pero que pueda ser de bendición. Quería preguntarle ahora mismo, con su mano levantada, ¿quién ha decidido en su corazón que quiere memorizar la Biblia más? ¿Quién quiere ahora memorizar más versículos de la Biblia después del taller? Amén. Ese es el objetivo que queríamos para esta noche, que ustedes puedan ser retados a memorizar las Escrituras. Vamos a orar. No sé si tenemos otro cántico. ¿Hay otro cántico al terminar? Sí. Vamos a orar a terminar este tiempo de enseñanza bíblica. Amén. Así, mi hermano. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por el tiempo de enseñanza que nos diste, donde pudimos muchos de nosotros decir versículos de memoria y testificar de tu obra a través de tu palabra en nuestros corazones. Oh, Señor, ayúdanos a seguir memorizando las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a ser disciplinados en esa área de nuestra vida y que tú nos puedas ayudar a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo de enseñanza que tuvimos de taller, de memorizar las Escrituras. Sé que nosotros en el resto de este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Señor le bendiga, hermanos.